Señores del Colegio Técnico Vida Nueva, muy buenos días. Les habla el licenciado Giovanni Tene, profesor de electricidad. En este caso me estoy dirigiendo a ustedes, señores de octavo de básica, para seguir el estudio del módulo de instalaciones eléctricas 2. El tema que vamos a analizar hoy es circuitos eléctricos. ¿Cuál es el objetivo? Conocer cómo realizar los circuitos eléctricos aplicando las técnicas más adecuadas con el fin de mejorar sus capacidades. Miren, primero vamos a recordar un poquito acerca de lo que es un circuito eléctrico. Se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre a una corriente eléctrica. Mire, aquí nosotros tenemos en la parte inferior este circuito, ¿no? Este circuito, mire, tiene los componentes que usted ya conoce. Tenemos en este caso la fuente de energía, que va a ser en este caso la pila. Tenemos un elemento de protección, que va a ser el fusible. Un elemento de control, que va a ser el interruptor, el elemento conductor por donde va a fluir la corriente y el elemento receptor, en este caso el foco que está graficado. En este gráfico que yo estoy señalando, usted debe recordar que es la parte ya real, cómo se arma el circuito con los elementos que forman el mismo. Acá al lado nosotros tenemos en cambio el esquema. Este esquema es el que nosotros tenemos que aprender a diseñar, ¿no? En este caso yo he puesto acá el esquema, ustedes deberán darse cuenta, el esquema no es del circuito simple, sino es el esquema de un circuito en serie. Pero mire, lo que yo pretendo señalar es que usted debe comparar, ¿sí?, lo que es un esquema, diré, es un circuito real a un esquema que usted debe aprender a realizar. Sí, por favor, eso tomar en cuenta para los esquemas cuando ustedes tengan que realizar. Ahora, mire, ¿cuáles son los elementos que forman un circuito? Usted ya conoce también, estamos recordando un poquito de la clase anterior. Primero es el generador o la fuente de energía, que en este caso puede ser las pilas o, en nuestro caso, cuando hacemos en corriente alterna, va a ser las cajas térmicas que tiene cada una de las residencias en un lugar determinado. Asimismo, aquí tenemos los conductores. Mire, los conductores o cables, ¿cuál es la función de estos? La función principal de estos es llevar la corriente, ¿no? Transportar la corriente por los lugares donde se ha instalado. Aquí tenemos como otra parte el interruptor que van dentro de los dispositivos de control que nos permite que nos permiten el paso de la corriente o también nos permite eliminar el paso de la corriente. Aquí tenemos como otro punto importante, tenemos los receptores o los elementos de consumo que usted conoce con ese nombre. También dice que reciben y transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como puede ser la luz, el calor, etc. Entonces, mire, aquí le quiero recordar que no solamente los focos son los elementos receptores, sino también puede ser, en este caso, un taladro, una plancha, una licuadora, un equipo de sonido. En general, los electrodomésticos sí son también receptores porque estos necesitan la corriente para poder funcionar. Entonces, mire, eso también se les consideraría como receptores, no solamente la luz, ¿no? Y aquí algo dice importante, que la energía eléctrica le convierte en otro tipo de energía. El caso más evidente que usted siempre está viendo es el foco, ¿no?, que convierte la energía eléctrica en luz y al mismo tiempo proporciona calor. Sí, ese es el caso más evidente. Ahora, para continuar con el estudio de los circuitos, vamos a recordar de igual manera qué es la ley de Ohm. Mire, la ley de Ohm, para resumido, es la relación de tres magnitudes eléctricas. Eso usted ya conoce, la tensión, la intensidad y la resistencia. Ahora vamos a ver qué dice la ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Entonces, como yo le decía, mire, que la ley de Ohm no es más que una relación de tres magnitudes eléctricas. Aquí tenemos la 1. Cada una de esas magnitudes eléctricas tiene una sigla. Por ejemplo, aquí la I, que significa la intensidad, la B o la E, que significa el voltaje, que se mide en voltios, y la R, que significa la resistencia, medida en ohmios. Entonces, mire, acá abajo en la parte inferior usted va a ver cómo yo puedo calcular cada una de estas magnitudes eléctricas. Estas magnitudes eléctricas que vamos a calcular están señaladas de color rojo y vamos a ver cómo se saca. Mire, aquí tenemos ya señalada la tensión, que para calcular la tensión me dice que yo debo multiplicar la intensidad por la resistencia, es decir, esto.
yo debo multiplicar. Ya teniendo los valores matemáticos, yo tranquilamente puedo realizar esta operación matemática y determinar qué voltaje tiene, en este caso, un circuito eléctrico o determinado elemento de consumo. Acá en este otro lado, nosotros podemos ver que está señalado la intensidad, es decir, que nosotros vamos a calcular la corriente o intensidad que fluye en determinado circuito. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente aquí nos indica que nos debemos dividir la tensión para la resistencia, ¿sí? Al lado, en cambio, tenemos señalado o marcado con rojo la resistencia. Asimismo nos dice que vamos a determinar cuál es el valor de la resistencia de algún elemento o del circuito en general. Entonces, mire, ¿qué nos dice? Que nosotros en este caso debemos dividir la tensión para la intensidad. Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a poder calcular estas tres magnitudes eléctricas que son importantes determinar cuando nosotros analicemos o realicemos un circuito. Luego, ustedes van a darse cuenta ya cuando sigamos en la explicación por qué es importante calcular estas tres magnitudes eléctricas. Y por favor, esto no olvidarse, esto ustedes deben conocer y estar siempre con este conocimiento en su cabecita. Vamos a continuar. Ahora, para continuar también les voy a recordar algo que nosotros ya vimos en clases anteriores, que hablábamos sobre la simbología. Recuerde que la simbología eléctrica es importante conocer porque nos permite realizar los esquemas técnicos como es debido. Entonces, mire, por favor, usted aquí está viendo unos ejemplos que yo he colocado. Usted ya analizó más simbología, pero aquí yo he colocado simplemente para recordar algunos de ellos que usted ya conoce. Aquí tenemos como en primera instancia el hilo conductor, tenemos la resistencia, la pila, el generador, la bombilla, el interruptor, el amperímetro, el voltímetro y un motor. Entonces, son símbolos que usted ya analizó. Simplemente lo que pretendo hoy es recordarle para que usted pueda realizar un esquema técnico. Ahora, dentro del estudio que tenemos de los circuitos, tenemos los tipos de circuitos, que son los más básicos y elementales que yo he colocado en esta lámina. Es el circuito simple, el circuito de serie, el circuito paralelo. A esos yo les considero los básicos y los que usted debe aprender la estructura de cada uno de ellos para que usted pueda realizar los demás circuitos que en este caso van a ser circuitos ya un poquito más complicados. Pero si usted no aprende estos circuitos a desarrollar, a armar, no va a poder realizar los circuitos que acá abajo estoy mostrando y otros más. En este caso sería el circuito mixto y el circuito conmutable. Vamos a continuar. Aquí tenemos una representación de lo que es el circuito simple. El concepto fácil es aquel que consta de un solo receptor. Mire, el receptor, ¿cuál es en este elemento? En este caso, el receptor de este elemento es el bombillo o la boquilla. Ese es el receptor, solo cuenta con uno, dice. Entonces, mire, aquí en el esquema usted puede observar los elementos tal como son en la realidad. Usted puede observar la batería, puede observar el interruptor, puede observar la bombilla con su respectiva boquilla. Entonces, mire, ahí está, tal como se ve en la realidad, los elementos. Pero lo importante es que usted también pueda desarrollar, este es el esquema técnico que usted debería dibujar para realizar este circuito que está acá. Entonces, mire, aquí está la simbología. Por eso le decía que usted tiene que recordar siempre los símbolos de cada uno de los elementos que usted va a utilizar en un circuito. Entonces, mire, este circuito es tan fácil para poder realizar tanto en la parte esquemática como en la parte real ya armada. Vamos a continuar con el estudio de los circuitos. Aquí tenemos ahora, vamos a estudiar el circuito serie. Mire, ¿qué es este circuito serie? A continuación vamos a ver unas características que yo he colocado aquí. Dice, las cargas eléctricas circulan por una sola trayectoria. Mire, esto es importante. En este circuito hay un solo camino por donde va a circular la corriente. No hay más, hay solo uno. En el siguiente, la corriente eléctrica es la misma en cada uno de los componentes. Mire aquí, lo que expresa la corriente, estamos hablando de la intensidad de corriente. Entonces aquí dice que es igual en cualquier parte del circuito, no va a variar. En todo lado va a ser la misma. Y acá abajo, por último, dice, si conectamos varios focos en serie, estamos aumentando la resistencia, por lo que disminuye la corriente eléctrica y la intensidad de la luz baja notariamente. Entonces, mire, esos son unas características fundamentales de ese circuito que usted debe conocer. Mire, aquí yo le tengo ya la representación gráfica de este circuito.
Aquí podemos observar lo que yo le decía, las partes, ¿no? Podemos ver el generador, que en este caso es una pila, es decir, este circuito va a ser de corriente continua. También tenemos acá el elemento de control, en este caso ustedes pueden observar que es el interruptor. Siguiendo tenemos aquí ya un elemento receptor, que es la bombilla o el foco, y luego de eso tenemos otro elemento receptor, y también el conductor, que ustedes pueden observar ahí. Nosotros ahorita estamos observando una de las características fundamentales que nos indica en el circuito serie, que solo hay un camino por donde va a circular la corriente. Entonces, miren, es importante, las flechas rojas están representando la circulación de la corriente. Miren, solo hay un camino por donde puede circular dicha corriente, no hay otro más. En este caso quiere decir, mire, si es que pasa algo en este foco, por alguna circunstancia se daña, se rompe o no está colocado, este circuito no va a funcionar porque no está cerrando el circuito. Entonces, mire, esa es la complejidad de este circuito. Si es que aquí cualquiera de estos dos focos falla, el circuito completamente se va a apagar. Aquí nosotros en el ejemplo tenemos solamente colocado dos elementos receptores o dos focos. Nosotros podemos armar un circuito en serie con más elementos. Sí, podemos poner 4, 5, 6, eso ya depende del diseño del circuito que usted esté realizando. Entonces, pero es importante, como digo, tomar en cuenta, si alguno de estos focos falla, todo el circuito se va a apagar. Acá mire, ya tenemos la representación esquemática, es decir, tal como usted debe realizar el esquema para poder luego construir. Sí, esta es la forma técnica de construir, de realizar un esquema del circuito en serie. En este caso, en el gráfico que ustedes pueden observar, nosotros tenemos tres elementos que están conectados en serie. Mire, aquí estoy señalando, son los tres elementos, ¿sí? En este caso, este símbolo usted ya conoce, son de resistores, son de resistores. Pero también aquí en vez del resistor nosotros podemos poner, como hacíamos en el ejemplo anterior, los focos o bombillas, ¿no? Acá tenemos la fuente de alimentación de este circuito y acá está conectado el elemento de control. Asimismo, el símbolo. Sí, en este caso el símbolo está en circuito cerrado, es decir, ahorita está fluyendo la corriente por todo el circuito y en este caso, si fueran focos, nosotros podríamos ver el funcionamiento. Ahora, en la parte inferior están escritas las características respecto a tensión, intensidad y resistencia que tiene este circuito en serie. Mire, ¿qué decía? Que la intensidad va a ser igual en cualquier punto del circuito. Mire, por eso aquí dice que la intensidad 1, la 2 y la 3 son iguales, son igual en cualquier lado. Puede ser aquí, puede ser acá y siempre nos va a ser el mismo valor. Esa es una característica de ese circuito. En cambio, cuando querramos determinar la tensión, mire qué es lo que pasa. Aquí nos está indicando que nosotros la tensión debemos sumar cada valor para determinar el valor de la tensión total que tiene este circuito. Entonces, de cada una de ellas, nosotros vamos a determinar para poder calcular el valor total de la tensión. Y caso similar pasa con la resistencia. Aquí la resistencia igual se está sumando, es decir, la resistencia de cada uno de estos elementos vamos a sumar para poder determinar el valor total de la resistencia. Entonces, mire, esto es importante que usted conozca para poder determinar los valores de tensión, intensidad y resistencia de este circuito. Continuamos. Ahora vamos a analizar el circuito paralelo. Mire, el circuito paralelo tiene asimismo ciertas características que voy a leer a continuación. Dice, se presenta más de un camino para el paso de las cargas eléctricas. Entonces, mire, a diferencia del anterior, aquí dice que hay más de un camino por donde va a circular la corriente. Tome en cuenta eso, por favor. La siguiente dice, cada foco está conectado directamente a la pila, de modo que todos tienen el mismo voltaje. En este caso, como les decíamos, es simplemente un circuito en corriente continua, por eso habla de la pila. Nosotros podemos hacer lo mismo con corriente alterna, ¿no? Entonces siempre va a ser aquí, dice, tiene el mismo voltaje. En cualquier parte de este circuito nos va a dar el mismo valor respecto al voltaje o tensión. Mire acá el siguiente. Tenemos, dice, al aumentar la cantidad de focos en paralelo, no aumenta la resistencia, solo disminuye la corriente, por lo que cada foco brilla con igual intensidad. Es importante esto, mire, en este caso, primero, nosotros tenemos varios caminos por donde va a circular la corriente. Segundo, dice que
Al aumentar varios focos, ¿qué aumenta? La resistencia. Pero aquí lo importante es que no va a disminuir la cantidad de intensidad de luz que tenga el foco, ¿sí? Es decir, eso es importante. Ya cuando usted construya un circuito, usted va a ver este efecto de forma visual y va a poder comparar entre el funcionamiento del circuito serie y el circuito paralelo. En el video que adjunto al documento, para que usted pueda observar, ahí va a poderse dar cuenta sobre lo que acabamos de hablar, sobre la intensidad de luz que hay entre el circuito serie y el circuito paralelo, la diferencia de intensidad. Mire, aquí tenemos ya el circuito paralelo. De igual forma, esta es la forma práctica, o sea, la forma de armar ya en la parte real del circuito. Como podemos ver, asimismo tenemos el generador, el interruptor, los aparatos eléctricos o receptores y el conductor. Mire, aquí está la diferencia con el anterior. Usted debe recordar en la diapositiva anterior, solo había un camino por donde circula la corriente. Acá, en cambio, tenemos dos caminos porque está colocado solamente dos focos en este caso. ¿Sí? Aquí tenemos los dos focos. Mire, si yo colocara 3, 4, 5, 6, o sea, va a haber 6 caminos por donde van a circular la corriente. En este caso, poniendo por ejemplo que este foco de acá, si yo saco, se quema, se rompe, los demás focos no van a tener ningún inconveniente, van a seguir funcionando. Entonces, mire, esa es la diferencia del circuito serie con el circuito paralelo, ¿sí? Tiene la misma estructura, la diferencia es que hay más elementos o más caminos por donde va a circular la corriente. Eso va a permitir que cada uno de los elementos que están conectados aquí funcione, como decir, de forma independiente, ¿no? Pero si es que yo hiciera funcionar el interruptor, apago o activo el interruptor, puedo controlar a todos los elementos del paso de corriente. Continuamos. Aquí mire, tiene el esquema ya en cambio, el que usted debe desarrollar para poder explicar este circuito. Mire, este circuito paralelo está formado por 3 elementos conectados en paralelo, es decir, aquí hay 3 caminos por donde van a circular la corriente. Cualquiera de ellos, suponiendo que este se va a dañar, se rompe, los demás, el de acá, el R1 y el R3 van a seguir funcionando, ¿sí? No tienen nada que ver. Asimismo, tiene su fuente de energía y su elemento de control. Mire acá abajo, a diferencia del circuito en serie, hay unas características también que tiene este circuito paralelo. Este circuito paralelo, en la parte de la tensión, me indica que nosotros vamos a tener una tensión igual en cualquier punto del circuito, ¿sí? Mire, aquí la tensión dice que es similar a la fuente. Mire, vamos a poner de ejemplo, si en esta fuente hay 12 voltios o 9 voltios, en cualquiera de estos puntos yo voy a tener 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios. Y quiero recordar, para comprobar eso, nosotros utilizaremos un aparato de medida que usted ya conoce, que es el multímetro, poniéndole en escala de tensión. Y en este caso sería de tensión continua, porque estamos utilizando una batería para su funcionamiento. Ahora, respecto a la intensidad, mire, la intensidad que dice, si yo quiero determinar cuál es la intensidad en este circuito, dice que yo debo sumar la intensidad de cada uno de estos elementos para poder determinar cuál es la intensidad total, ¿sí? Y mire, acá tenemos en cambio, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia eléctrica se calcula aplicando esta fórmula, que es el método producto suma para poder realizar, ¿sí? Esta es una suma que tenemos que utilizar para calcular el valor de la resistencia. Simplemente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar matemáticamente los valores que corresponden, donde dice el valor de la resistencia 1, el 2 y el 3, tenemos que reemplazar por los valores matemáticos y realizar la operación. Aquí estamos viendo que es una suma de quebrados, luego realizamos la operación y podemos obtener el valor total de este circuito. Mire ahora que el circuito mixto. El circuito mixto no es más que la unión de los circuitos serie y paralelo. Por favor, eso tenga presente. El circuito mixto es la unión del circuito serie más del circuito paralelo. Entonces aquí hay las características que tiene el circuito serie, la parte en serie tiene las mismas y la parte paralelo igual. Entonces, y dependiendo cómo le conectamos, este circuito va a funcionar. En este caso, en el esquema que yo le estoy poniendo acá abajo, sí, usted puede observar
que estas resistencias, esta de acá, con esta de acá y esta de acá que acabo de señalar, yo le puedo considerar que está en serie. Lo mismo que la de acá, con esta de acá y esta de acá, le puedo considerar que está en serie, las que señalé. Esta de aquí, le puedo decir que está conectada en paralelo, asimismo esta de aquí que está conectada en paralelo. Entonces usted depende cómo conecta. Los circuitos van a funcionar, pero en el mixto tenga claro esto. Simplemente es la unión del circuito serie más la unión del circuito paralelo. Ahora, aquí también yo le he puesto un circuito conmutable. Y yo le he puesto ese circuito conmutable que es ya uno de los circuitos especiales para que usted ya vaya familiarizándose con los circuitos que vamos a seguir analizando. Entonces, mire aquí el circuito conmutable, yo le he puesto aquí unas características para que usted tome en cuenta. Primero, interruptores que permiten o no la circulación de corriente eléctrica. Acá abajo, simplemente la palabra conmutable quiere decir cambiable y significa que así como puedes encender desde un interruptor, puedes apagar desde otro. Es especialmente usado en escaleras para facilitar el encendido y apagado de luces, aunque también podrías encontrarlo en uno u otro pasillo. Mire aquí, vamos a aclarar esta parte. Mire, aquí nosotros en la parte inferior tenemos la representación gráfica o ya tal como se realiza la instalación eléctrica, ¿sí? Mire, aquí nosotros estamos viendo una palabrita también que tal vez va a ser un poquito rara para usted, que dice conmutable. Pero ¿qué quiere decir esta palabra conmutable? Simplemente dice cambiable, cambiable. Por favor, ese es el significado de conmutable. Mire, acá abajo en la parte inferior también dice algo importante. Dice que se utiliza especialmente para instalaciones en circuitos donde hay gradas o en algunos pasillos. Mire, aquí ya la instalación eléctrica dice, mire, este símbolo usted debe recordar, este símbolo es de un conmutador. Acá tenemos el otro símbolo de otro conmutador, el elemento receptor o el foco y las conexiones de los conductores eléctricos. Mire cómo es esta conexión. Vamos a explicar. Primero, para esta instalación conmutable vamos a tener que usar, como ustedes pueden observar, dos conmutadores. Uno a la entrada, ¿sí? Aquí está colocado a la entrada donde inicia las gradas y otro a la salida o donde concluyen las gradas, ¿sí? Ahí se van a colocar estos dos elementos. Y miren cómo se conectan. Aquí el conmutador usted sabe que tiene tres terminales, uno que es común y dos salidas o entradas al mismo tiempo. Mire, estos dos terminales que son las entradas o salidas se conectan directamente con el otro conmutador. ¿Sí? Es decir, los extremos de los terminales se conectan directo con el otro conmutador. Y el terminal neutro va directo hacia la lámpara que va a controlar en este caso. Mire, aquí está conectado directo hacia la lámpara o el bombillo que está controlando este circuito. ¿Esto qué quiere decir? Mire que la corriente va a tener dos caminos por donde circular. En este caso, mire, ahorita el foco se considera apagado. ¿Por qué? Vaya siguiendo el cursor que yo tengo en la diapositiva para que usted vea por qué. Ahí donde dice el cable vivo, estamos hablando del terminal fase. Mire, ahorita pasa por el puente que tiene interno el conmutador, por este lado sigue fluyendo la corriente, llega hasta este punto del conmutador, pero hasta aquí llega. No puede pasar acá, mire, porque está abierto. Entonces, este foco consideramos que está apagado. Pero si yo le cambio este terminal, aplasto para acá, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que pase la corriente y este foco se va a prender. ¿Sí? Entonces, por este camino, si yo le cambio de posición a la de acá, el foco se va a prender. Entonces, por esto este circuito me puede permitir tanto prender y apagar de este lado, como prender y apagar de este otro lado. Esa es la utilización de este circuito, el circuito conmutable. Recordando, se utiliza generalmente en lo que es la instalación de gradas o también en algunos pasillos que son largos, ¿no? Para no estar regresando a apagar. Simplemente yo ingreso al pasillo, prendo, llego al final del pasillo y puedo apagar el foco o los focos que están conectados a este circuito conmutable. Entonces, mire, este circuito, como les decía, es un circuito también muy utilizado dentro de instalaciones eléctricas e importante que usted conozca. Ahora, mire aquí, el esquema está tal cual
en la realidad se conecta. Sí, usted pruebe, por favor, a ver si puede realizar el esquema del circuito conmutable. A eso le dejo como tarea para que usted realice un esquema de este circuito conmutable. Ahora, mire, dentro de las actividades que yo le envío a usted, vamos a analizar. Dice realizar la revisión de los documentos enviados a el aula virtual. Mire, verá que nosotros utilizamos esta plataforma, el aula virtual, para a usted mandarle documentos para que usted revise y siga los lineamientos que ahí se explica. Segundo, realizar las tareas y enviar por medio de la plataforma. Asimismo, por favor, quiero recordarle que es importante que usted mande la tarea por la plataforma y el aula virtual. Y quiero aclarar aquí algo. Usted, por favor, revise que esté enviando la tarea en la semana que corresponde. Están mandando tareas a semanas que no corresponden. Por favor, eso tome en cuenta y revise. Asimismo, revisar la materia para la clase en vivo, en línea. Usted este material va a recibir y lo que le quiero pedir es que usted anticipadamente revise todo este material para cuando tengamos la clase en vivo, en línea, usted me pueda realizar cualquier consulta para yo poder en ese momento aclarar. Nada más, quiero darles las gracias por haberme puesto atención a esta clase y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad en la clase virtual y usted me tenga cualquier duda ahí, por favor, para yo poder aclarar en ese momento. Nada más, gracias, esperando que se encuentren muy bien. Por favor, colaboren en la casa, ayuden y realicen las tareas que se están enviando. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Espero que les vaya muy bien. Gracias a cada uno de ustedes.